Ya chicos, buenos días. El día de hoy la clase va a ser sobre RCP y la maniobra de Heimlich. Ya esos temas son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra vida diaria como médicos o incluso como personas, ¿no? Civiles, cuando estemos en la calle y vemos un paciente, por ejemplo, el cual está, no sé, ha tenido un accidente, lo vemos inconsciente, que no está respirando, lo primero que nosotros vamos a poder hacer para ayudarlo es una maniobra de un RCP, una reanimación cardiopulmonar. Entonces es siempre ideal que nosotros tengamos los conocimientos básicos para poder ayudar a cualquier persona si es que lo necesita. ¿Y por qué la maniobra de Heimlich es importante? Nunca falta una persona que esté cerca a nosotros, lo cual se pueda atragantar con un pedazo de comida, etc. Normalmente lo más común es con comida. Entonces se va a empezar a ahogar y se puede morir en nuestra cara. Entonces lo ideal es que nosotros sepamos cómo reaccionar, qué acciones hacer para evitar, ¿no?, un suceso fatal. Por eso hay que prestar mucha atención en esta clase, chicos. Bueno, la tabla de contenidos son las definiciones, la fisiopatología del paro respiratorio, los pasos a seguir que debemos hacer y luego también el CAF. Entonces, vamos a empezar con la definición del paro respiratorio, chicos. Que acá lo que tenemos que saber básicamente es que el paro respiratorio es cuando hay una detención de manera repentina de la respiración y también del latido cardíaco. Quiere decir de que el corazón deja de latir y también nosotros dejamos de respirar. Esto puede ocurrir por muchas causas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Cuando una persona se ahoga, cuando se electrocuta, cuando tiene efectos de anestesia, por ejemplo, o algún otro fármaco, o si tiene, por ejemplo, un esfuerzo físico muy extremo. ¿Qué pasa específicamente en este paro respiratorio? Que la circulación de la sangre se detiene, ¿ya? La sangre deja de circular, por ende, hay una interrupción de oxígeno al cerebro. O sea, el oxígeno que suele llegar al cerebro no llega. ¿Por qué? Porque la sangre está detenida. Entonces, si el paciente entra en este estado, si tiene un paro respiratorio, obviamente lo más probable es que muera, que fallezca este paciente. Por eso es de que este paciente va a necesitar de manera inmediata la reanimación cardiopulmonar, que es el RCP. Y esto lo vamos a dar mediante compresiones torácicas y la respiración artificial. ¿Cuáles van a ser los signos de un paro cardiorrespiratorio o cardiocirculatorio o un paro respiratorio? Que es lo mismo, son sinónimos, por si acaso. No piensen que son diferentes términos. En primer lugar, vamos a ver a la persona muy inconsciente, ¿ya? Esta persona no se va a mover, nada, no va a reaccionar ni a la palabra ni al tacto, tampoco va a reaccionar ante una estimulación dolorosa. ¿A qué me refiero con estimulación dolorosa? Tú no sé, lo peñizcas, lo cacheteas, no reacciona el paciente. Tampoco va a reaccionar a la luz. Nosotros no vamos a poder percibir su respiración. Eso, incluso si liberamos su vía aérea, por ejemplo, les había comentado, ¿se acuerdan de que la clase pasada y que normalmente cuando ocurren traumatismos, a veces la lengua se va para atrás, tapando la vía aérea, obstruyendo la vía aérea? Ya. Así nosotros liberemos la vía aérea, el paciente va a seguir sin respirar, ¿ya? No vamos a sentir su respiración en la mejilla. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente si ustedes ven algún familiar que es cuando está durmiendo, se infla un poquito sus mejillas porque respira. A estos pacientes no vamos a poder ni siquiera sentir su respiración, tampoco vamos a ver la respiración en el pecho o en el vientre que sube y baja, tampoco lo vamos a poder percibir. Esta persona no va a reaccionar a insuflaciones, quiere decir, si hacemos la respiración boca a boca, el paciente no va a recuperar la ventilación, no va a toser.
Tampoco vamos a poder percibir el pulso carotidio. Y vamos a ver palidez, ¿no? Y esto, ¿por qué vamos a ver pálido al paciente? Ya que va a haber una falta de oxigenación de los tejidos. Incluso podemos observar una midriasis pupilar. ¿Qué me refiero con midriasis pupilar? Es cuando las pupilas se dilatan, ya, se agrandan. Vamos a ver grandes las pupilas. Y bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología del paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio. Así que vamos a ver este video, hay que prestar atención, chicos. Concepción. Afectado. Entonces, desde el punto de vista de fisiopatología del paro cardiorrespiratorio, son tres conceptos principales los que van a definir la fisiopatología, tanto del paro cardíaco como la fisiología de la reanimación. El primer concepto es la detención de la circulación y o ventilación. Doctor, ¿por qué con letras rojas? Con letras rojas porque entre los dos el más importante es la detención de la circulación, como ya vamos a ver. Si hay detención de la ventilación, todavía el pronóstico es mejor, pero si se detiene la circulación, el pronóstico va a ser peor. El otro es el umbral de isquemia, sobre todo para aquellos órganos muy sensibles al oxígeno. Y el tercer concepto, como vimos, el tiempo de retorno a la circulación espontánea. Entonces, estos tres conceptos me van a permitir el pronóstico del paciente. Y ya las últimas guías ya lo mencionan, hablan sobre todo del neuropronóstico, ¿no? Miren, tanto así, porque el cerebro es el órgano más sensible e importante. Entonces, vamos a ver la detención de la circulación y o la ventilación. Entonces, cuando se produce un abrupto corte en el aporte de oxígeno y de la glucosa, como vimos, en órganos tan sensibles como el corazón y el cerebro, entonces va a haber un riesgo. Cuando se detiene la circulación, se va a ver afectado el aporte de oxígeno. Y ese aporte de oxígeno tenemos que tener en cuenta que depende de dos factores, los factores centrales y los factores periféricos. Entonces, el aporte de oxígeno está definido por la ecuación que es el producto del gasto cardíaco por la concentración arterial de oxígeno. Y esto, sobre todo, entonces... Ya, chicos, eso es suficiente. Eso, lo otro ya más, lo van a aprender ya cuando lleven fisiología y fisiopatología. Ya, entonces, lo básico, lo que tienen que recordar siempre de la fisiopatología del paro respiratorio es que va a haber una detención de la circulación y o ventilación. Puede ser solo uno, que obviamente como consecuencia va a ocurrir también el otro, o pueden ocurrir los dos a la misma vez. Va a haber un umbral de isquemia. ¿A qué me refiero con isquemia? De que no va a llegar la circulación, no va a llegar la sangre a los tejidos. Va a haber un tiempo de retorno a la circulación espontánea. Así que esos tres conceptos debemos aprendernos y tenerlos bien en claro, por favor, chicos, para poder saber, ¿no?, de qué trata. Concepción. Entonces, acá tenemos la isquemia cerebral, como les había dicho. ¿Qué es la isquemia cerebral? Es la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Se produce como efectos de qué, como por ejemplo una acidosis láctica, un aumento de calcio, un aumento de radicales libres, etc. ¿Y qué pasa aquí? Es de que va a haber un daño en la microcirculación cerebral, puede haber un edema, puede haber una lesión endotelial, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, alguno de ustedes sabe cuando en alguna parte de nuestro cuerpo hay una isquemia, luego ¿qué pasa? ¿Saben? O por ejemplo, se imaginan qué pasa si una parte, a un tejido, no llega sangre. ¿Se puede seguir funcionando el tejido o no? ¿Puede haber necrosis? Ajá, exacto, puede haber necrosis, ¿no? Entonces dejaría de funcionar esa parte, ¿no? El tejido. Muy bien. Entonces van a haber cambios en el sistema. ¿A qué me refiero con cambios en el sistema? Porque un paciente al cual presente un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio, va a tener, ¿no?, o sea, síntomas y signos, como les había comentado. Pero van a haber, por ejemplo,
Cambios a nivel respiratorio, van a haber cambios a nivel cardiovascular, el corazón, y cambios neurológicos a nivel del cerebro, a eso me refiero. Cardiorrespiratorio, vamos a ver, podemos observar paciente con taquipnea, con polipnea, bradipnea. Acuérdense estos términos, por favor. Taquipnea. ¿Se acuerdan qué es taquipnea? Que les había explicado. ¿Se acuerdan? Respiración acelerada. Perfecto, ajá. Polipnea. Una disminución, disminuida, o no. ¿O qué me refiero? ¿O qué es polipnea? O bradipnea es la respiración disminuida. ¿Se acuerdan? Disminuida la respiración disminuida. Más lenta. Disculpa, ¿qué me dijiste? Bradipnea es la respiración más lenta. Perfecto, bradipnea. ¿Y polipnea qué es? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? Cuando aumenta la frecuencia respiratoria también, la profundidad. Claro, exacto. Hay una taquipnea, en una polipnea se refiere el conjunto, que es una taquipnea y una badipnea. ¿A qué me refiero con badipnea? Es cuando la respiración es más profunda del paciente. ¿Ya? Esa es la polipnea. A nivel cardiovascular vamos a ver una bradicardia o una taquicardia inestable. Taquicardia, aumento de los latidos por minuto, bradicardia, menos de lo normal, ¿no? Cambios neurológicos, podemos ver anisocoria, miosis o midriasis, ¿ya? Y acá sí les puse esos términos porque para que se acuerden y se lo aprendan. ¿Qué es anisocoria? Es el tamaño desigual de las pupilas, ¿ya? La pupila, como pueden ver en la imagen, es la parte negra en el centro del ojo. La pupila se va a agrandar con la luz, o sea, con luz tenue, pero se va a hacer más pequeña, con la luz brillante. Entonces, anisocoria, tengo una pupila grande, una pupila chiquita. Lo único que se tienen que aprender, anisocoria. Miosis. ¿Qué es la miosis? Es la contracción de la pupila cuando el ojo se expone a una luz muy intensa. Por ejemplo, acá, ¿no ven? La pupila está chiquitita. Esa es miosis. Y midriasis es lo contrario. Es la respuesta del organismo que genera la expansión de la pupila como reacción a la luz tenue para poder intensificar la agudeza visual. ¿Ven? Mire, está más grandecita la midriasis. La midriasis es algo normal, ¿no? Claro. O sea, si Lo tú que sería normal sería la miosis y la anisocoria. La anisocoria es lo... Ajá. ¿Por qué? Porque estás viendo tamaño desigual de las pupilas. La miosis es normal cuando tú lo provocas, por ejemplo, si tú te expones, por ejemplo, a luz muy intensa, obviamente, no sé si, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero cuando eran pequeños, cuando iban al pediatra, el médico tenía una linternita pequeña y le miraba las pupilas. Eso es para ver si hay una reacción adecuada de pupila. Si tú le pones, o sea, incluso si ustedes agarran la linterna de su celular y le dicen a un familiar que tengan cerca, a ver, quiero ver un ratito, quiero ver tus pupilas. Si ustedes le ponen la luz de frente, van a ver cómo la pupila se le agranda. Es un proceso de miosis. O sea, va a disminuir. La pupila se contrae. Entonces, si nosotros lo provocamos es normal, sí. Pero si no lo provocamos ya está normal. Gracias. Entonces, bueno, acá tenemos el proceso extra hospitalario que nosotros debemos realizar cuando vemos a un paciente con un posible paro respiratorio, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. O sea, vamos a reconocer dónde estamos y vamos a empezar a llamar a emergencias lo más inmediatamente posible que se pueda. Segundo paso, hacer el RCP de calidad inmediata. De nada nos sirve hacer un RCP el cual esté mal hecho, ¿ya? Porque el fin es ayudar al paciente, no perjudicarlo. Tercero, una desfibrilación de manera rápida. Acuérdense que todo este proceso tiene que ser súper rápido. ¿Por qué? Porque si el paciente sigue sin respirar, se muere. Así de simple es. Cuarto, servicio de emergencias, medicinas básicos y avanzados, que se supone que para este punto ya debe haber llegado la ambulancia. Finalmente, el soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíaco, ¿no? Que esto se da en el mismo hospital.
Y el proceso intrahospitalario quiere decir que si el paciente tiene un paro respiratorio dentro del hospital, ¿qué hacemos? Vigilancia y prevención, reconocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencias, RCP también de calidad inmediata, hacemos una desfibrilación rápida y el soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíaco. ¿Ya? Entonces, tenemos que definir, o saber mejor dicho, la definición de RCP. Y el RCP es la reanimación cardiopulmonaria. RCP son sus siglas. Y esta es una técnica que usamos ¿para qué? Para salvar vidas, las cuales utilizamos en situaciones de emergencia cuando una persona deja de respirar o si su corazón deja de latir. Esta reanimación lo que va a combinar son compresiones torácicas, quiere decir que vamos a presionar el pecho sobre el corazón, y también vamos a realizar respiraciones de rescate, que es la famosa respiración boca a boca. Si a alguien, por ejemplo, no le está circulando bien la sangre o no está respirando bien, el RCP va a ayudar a que llegue sangre rica en oxígeno al cerebro y este paciente pueda volver a respirar. Y así evitaríamos su fallecimiento. ¿Cuándo va a ayudar la RCP? Normalmente en accidentes, cuando esté a punto de ahogarse, cuando esté asfixiándose, si está intoxicado, si tiene un ataque del corazón o un infarto miocardio, si tiene una sobredosis de droga, una inhalación de humo, lesiones por electrocución, sea un síndrome de la muerte súbita del lactante. Y algo que no debemos olvidar es de que el RCP es más eficaz cuando se inicia lo antes posible. Pero antes debemos decidir si es que en verdad la persona lo necesita o no. Y no olvidar que lo hacemos solo cuando el paciente deja de respirar o si su corazón deja de latir. Ya solo en esos dos casos. Llegamos a ver un video de cómo hacer el RCP básico de manera correcta en adultos. Imagina que vas por la calle y frente a ti súbitamente una persona cae al piso. Te acercas con preocupación y te das cuenta que no reacciona. ¿Qué harías? No te preocupes. Después de ver este video sabrás qué hacer. Hoy te enseñaré a salvar vidas. Hoy aprenderás RCP básico. La reanimación cardiopulmonar básica, o RCP básico, es un procedimiento que se aplica para la parada cardiorrespiratoria. Y es importante que todo el mundo lo sepa, ya que la parada cardíaca puede presentarse en cualquier momento y en cualquier lugar. La parada cardiorrespiratoria es la interrupción espontánea de la circulación y respiración, que puede ocurrir por múltiples causas. Pero por ahora no interesa saber cuáles son. Lo que debes saber es que el corazón de esa persona dejó de funcionar, dejó de bombear. ¿Y qué tan grave es que un corazón deje de latir? Lo peor. Te lo explico. La función del corazón es bombear sangre por todo el cuerpo, haciendo así que cada tejido se vitalice. Si no late el corazón, la sangre se estanca, no avanza. Por lo tanto, los tejidos no se nutren y sufren lesión. Es importante conocer que el tejido más vulnerable, es decir, el que se lesiona con más facilidad, es el tejido nervioso, el cerebro. Por eso cada minuto cuenta. De hecho, por cada minuto que se pierde sin hacer compresiones torácicas, la persona pierde 10% de vida. Es por eso que hay que buscar la forma de hacer que ese corazón vuelva a latir. Y aquí es cuando entramos nosotros. Con nuestras manos supliremos la función del corazón. Los pasos a seguir son muy sencillos. Con la llegada de la pandemia del 2020, aprendimos que estamos expuestos a millones de microorganismos que no conocemos. Así que el primer paso es asegurar la protección individual. Colócate una mascarilla filtrante y un equipo de protección ocular o facial. Una vez protegidos, debemos cerciorarnos que el escenario sea seguro. Seguro para la persona a la que vamos a socorrer, como para nosotros los socorristas. Si, por ejemplo, la persona a la que vas a ayudar quedó inconsciente porque se electrocutó y todavía está en contacto con el cable, si la tocas, de seguro te conviertes en otra víctima. Si el escenario no es seguro, llamamos a los servicios de emergencia. Ellos sabrán cómo actuar de una mejor manera. Si el sitio es seguro, voy al siguiente paso, que es colocarle una mascarilla a la persona que voy a ayudar y evaluar el nivel de conciencia. Para hacerlo, estimulamos a la persona para conseguir una respuesta.
Podemos empezar hablándole fuerte o golpear sutilmente sus hombros. Si no reacciona, aplicamos uno más doloroso, como por ejemplo, aplicar los nudillos sobre el esternón ejerciendo presión. Si reacciona, colocamos a la persona en posición lateral de seguridad y observamos. Para colocar a la persona en posición lateral de seguridad, primero extendemos el brazo más cercano por encima de la cabeza, doblando el codo en ángulo recto. Cruzamos el otro brazo sobre el pecho. Flexionamos la pierna más alejada de tal forma que el pie se apoye en el suelo. Para terminar la maniobra, sujetamos a la persona de la rodilla y el codo y la giramos hacia nosotros. Así evitamos que sus secreciones se vayan por la vía respiratoria, que la persona se ahogue y que se forme una neumonía aspirativa. Si no reacciona, algo anda mal y debemos activar el sistema de emergencias. Si estás en compañía, puedes pedirle a la persona que está a tu lado que llame a la ambulancia mientras te quedas cuidando al sujeto inconsciente. El siguiente paso es saber si la persona respira o no. Para eso, observamos si el tórax se eleva. Es importante reconocer una respiración normal de una agónica o también llamada gasping. Esta última se asemeja a la respiración de un pez fuera del agua, dando bocanadas de aire espaciadas. Esta respiración es anormal y precede a un paro cardíaco. Si la persona respira adecuadamente, la colocamos en posición lateral de seguridad y observamos. Si la persona no respira o respira agónicamente, el siguiente paso es empezar con las compresiones torácicas. Si la persona sufre un paro cardíaco estando en una cama, debes llevarla al piso o colocarla en una superficie rígida. Para realizar las compresiones torácicas, ubicamos el talón de la mano sobre el esternón, justo entre las tetillas o pezones. Este es el sitio adecuado para comprimir, ya que justo debajo se encuentra el corazón. La otra mano va encima entrelazada. Si sufres de artritis o tienes alguna lesión en las manos, puedes usar la siguiente técnica. De esta forma, las compresiones siguen siendo eficientes. Debes comprimir con firmeza y profundidad. También debes llevar un ritmo. Podemos ayudarnos de muchos métodos para definir cuál es el ritmo adecuado de las compresiones. Uno de ellos, por ejemplo, es siguiendo el tempo de algunas canciones. Una forma más técnica es utilizar la palabra 1000 antes del número de repetición. Por ejemplo, 1001, 1002, 1003. ¿Cuándo paramos? Solo podemos parar en 3 ocasiones. Podemos parar cuando llegue la ambulancia, cuando el paciente se recupere o cuando nos cansemos. Si nos cansamos, debemos delegar a una persona para que continúe con las compresiones. Ese corazón debe continuar latiendo. Este tipo de RCP se llama RCP solo con las manos. La técnica de RCP con ventilaciones y el uso del desfibrilador está recomendada para el personal de salud entrenado. Y ya está. Con estos sencillos pasos vas a reanimar muchos corazones. Recuerda no practicar estas técnicas con personas conscientes que respiran adecuadamente y tienen pulso. No te olvides de compartir. De esa forma me ayudas a salvar muchas vidas. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Listo, chicos. Bueno, ahora... Listo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, como dije el video, ¿no? Confirmamos la seguridad de la escena. Si el lugar es seguro o no. Si la víctima no responde, vamos a pedir ayuda en voz muy alta a las personas que se encuentren cerca. ¿Para qué? Para que o bien nos ayuden o puedan llamar aunque sea ambulancia. Ya vamos a activar el sistema de respuesta a emergencias a través de un celular. Vamos a obtener un DEA, si es que lo llegamos a conseguir, y un equipo para emergencias. ¿Alguien sabe qué es el DEA? ¿Qué significa DEA? ¿Tiene una idea? Desfibrilador externo automático. Ajá, perfecto. O vamos a pedirlo a una persona para que lo traiga, ¿ya? Luego que hemos comprobado si la víctima no respira o si solo jadea o boquea, vamos a comprobar el pulso también, ojo, al mismo tiempo, para ver cómo si el paciente, si su circulación sigue o está ausente. Si detectamos el pulso con certeza dentro de los 10 segundos, obviamente ya no vamos a hacer un RCP, pero si es que no detectamos, vamos a empezar el RCP. Quiere decir, empezamos nuestro entrenamiento con ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ya? Y vamos a utilizar el DEA tan pronto como este esté posible. Acá vamos a utilizar el CAF. El CAF se refiere a compressions, de compresiones, airway, de vía aérea, y B de breathing, que es de respiración. Tenemos que fijarnos en eso muy bien. Las compresiones, la vía aérea y la respiración.
Miren, por ejemplo, acá. Cuando nosotros hacemos las compresiones, es como de 5 a máximo 6 centímetros vamos a hundir nosotros al momento de hacer las compresiones. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer las compresiones? Nosotros si somos diestros, nuestra mano contraria, la mano izquierda, va abajo en la base, la mano derecha va encima, hacemos así, como abrazando nuestra mano, y vamos a hacer, y con la parte de acá, ya, con esto, nosotros, porque ahí tenemos más fuerza, vamos a empezar las compresiones. Acuérdense que no más de 6 centímetros, no vamos a unir más de 6 centímetros. A la altura del corazón. Listo. ¿Y cuántas compresiones nosotros debemos realizar? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el estándar, el gol estándar? 110. 110 compresiones en el rango de 1 minuto y Ajá. ventilaciones cada 6 segundos. Ajá. Muy bien. Quiere decir cuántas ventilaciones por minuto. ¿Se acuerdan? De 12 a 10. Sí. De 12 a 10. Ajá, de 10 a 12. ¿Y por qué? Si normalmente un paciente, o sea, una persona normal necesita de 14 a 20 respiraciones por minuto. ¿Por qué de 10 a 12? ¿Por qué tan poco? ¿Saben? Para llegar a la meta terapéutica. Perfecto, para llegar a la meta terapéutica. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver el procedimiento también, de cómo va a ser la elevación frente-mentón, ¿ya? Que eso es cuando nosotros vamos a asegurar la vía aérea, vamos a abrir la vía aérea. Al abordar un paciente el cual no presenta una vía aérea permeable, debemos primeramente colocarlo en posición supina. Una vez en esta posición nos colocaremos al lado de la cabeza del paciente. Ponga la base de la mano en la frente del paciente y aplique presión firmemente hacia atrás con su palma para levantar la parte trasera de la cabeza de la víctima. Coloque la punta de los dedos de su otra mano debajo de la mandíbula inferior, cerca de la parte ósea del... Disculpen, se paró. Parte ósea del mentón. No use su pulgar para elevar el mentón. Levántelo hasta que los dientes queden casi juntos, pero evite cerrar la boca completamente. Continúe sosteniendo la frente del paciente para mantener la inclinación de la cabeza hacia atrás. Listo, ahora sí. Entonces, como les había dicho, ¿no? ¿Se acuerdan que acá les había comentado dónde está? Aquí está, el CAF. Primero, A de airway, vía aérea. Abrimos la vía aérea mediante la técnica frente o la maniobra frente-mentón. Luego la B de ventilación, de breathing o respiración, que es una ventilación cada 5 o 6 segundos. ¿Ya? Si es solo un rescatador, vamos a hacer 2 ventilaciones después de 30 compresiones. Solo es una persona la cual está haciendo el RCP. Y ahora lo ideal siempre es buscar 2 reanimadores, porque es en verdad muy cansado hacer un RCP, es muy cansado. Entonces lo ideal es hacerlo de manera correcta. ¿Y qué pasa si nosotros estamos cansados? No vamos a realizarlo de manera correcta. Por eso siempre es importante conseguir 2 reanimadores. El dispositivo para ventilar. Tenemos el famoso dispositivo de ventilación que es bolsa, válvula, máscara, también conocida como Bolsambú o BVM, ¿ya? Este es un dispositivo manual, el cual es utilizado para proporcionar ventilación a presión positiva a un paciente el cual no está respirando o que no respira de manera adecuada, ¿ya? Eso obviamente lo usamos cuando, por ejemplo, no vamos a hacer una respiración boca a boca porque tenemos este dispositivo, ¿ya? Si no tenemos el dispositivo, lo clásico, ¿no? De respiración boca a boca. Bueno, son ciclos de 2 minutos de 110 contracciones con de 10 a 12 ventilaciones. Y si solo tenemos a un reanimador, 30 compresiones con 2 ventilaciones, ¿no? Debemos luego reevaluar. El paciente sigue en paro. Vamos a verificar la circulación también. Vamos a ver su pulso carotidio. Vamos a buscar el pulso. No vamos a tardar más de 10 segundos. Vamos a ver si hay pulso o no tiene, o si no hay pulso. Si hay pulso, ya dejamos de hacer el RCP.
Pero si aún no hay pulso, seguimos haciendo la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Luego vamos a verificar la respiración. Vamos a ver si el paciente respira o si no respira. Si el paciente no respira, vamos a dar una ventilación cada 5 o 6 segundos. Pero si el paciente sí respira, lo ponemos a la posición de recuperación, como lo vimos en el primer video. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la posición de recuperación? Paciente techado, brazo derecho hacia arriba, brazo izquierdo lo pone en el otro hombro, su pierna izquierda la flexionamos y lo ponemos de lado, ¿ya? Así como si estuviese durmiendo el paciente, lo ponemos en esa posición. Y quiero preguntarles, ¿se acuerdan por qué tenemos que poner a los pacientes en esa posición? ¿Para evitar qué cosa? Que se asfixie. Que se asfixie con las secreciones que pueda tener en las vías aéreas. Perfecto, muy bien. Normalmente es por eso, ¿no? Muy bien. Entonces, 2 rescatadores, como les vuelvo a repetir. Este es lo ideal, ¿ya? No, lamentablemente a veces cuando estamos en una escena no siempre van a haber 2 personas las cuales sepan hacer una reanimación, entonces ya caballero nomás, uno solo. Entonces, un reanimador va a realizar las compresiones y el otro, a la cabeza del paciente, va a mantener la vía aérea, así como en la imagen, ¿no? ¿A qué me refiero? Obviamente acá tienen, miren, el dispositivo, ¿no? De respiración. Pero, ¿qué pasa si es que no tiene el paciente, el otro rescatador eso? Él se encarga de hacer la respiración boca a boca. ¿Ya? Y se van a intercambiar cada 2 minutos. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el RCP es un procedimiento muy cansado. En verdad, es bien cansado. Entonces, no vamos a poder hacerlo de manera ideal si es que estamos cansados. Normalmente máximo son 2 minutos por rescatador hasta que el paciente podamos sentir su pulso o su respiración, ¿no? Vamos a tener la desfibrilación, vamos a tener el DAE, o vamos a tener también el desfibrilador cardiovensor manual convencional. Este desfibrilador lo encontramos ¿dónde? En el hospital, en clínicas, en las postas, ¿no? Pero el DAE es lo básico que encontramos en las calles normalmente, que son cuando usamos unas paletitas que tienen incluso sus instrucciones para cualquier persona, si nunca haya visto un DAE, lo pueda utilizar, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Va a haber un choque eléctrico sobre el corazón, lo que va a provocar una despolarización de manera simultánea en todas las células del miocardio y en todas las células del corazón, los cuales van a provocar una pausa primero para que luego este corazón pueda retomar el ritmo eléctrico normal y para que otra vez pueda contraerse, ¿no? Para que pueda seguir latiendo. Entonces, dentro de la desfibrilación ventricular, las fibras del músculo cardíaco se van a agitar y no se van a contraer juntas para poder bombear la sangre. El DEA lo que va a hacer es administrar, como les vuelvo a repetir, una descarga eléctrica para poder detener la agitación y luego que el corazón vuelva otra vez a latir, ¿ya? O sea, las fibras del corazón se van a reiniciar y cuando recuperan el ritmo organizado, el corazón empieza a latir y a generar el pulso. Ya, eso es lo que hace el DEA. Entonces vamos a ver acá cómo vamos a utilizar un desfibrilador de manera correcta. Igual, cabe resaltar de que todos los DEAs, todos, absolutamente todos, tienen sus instrucciones. Hasta una persona no entrenada que nunca, ni siquiera sabe que es un DEA, por así decirlo, va a saber dónde ponerlo exactamente porque ahí van a haber imágenes y van a haber instrucciones. Pero es obviamente lógico que nosotros sepamos, ¿no? Cómo usarlo, en dónde colocarlo de manera adecuada. Vamos a ver el video. Con este video aprenderás a utilizar un desfibrilador en caso de paro cardíaco. Si te diriges a la víctima mientras le tomas la mano y le sacudes los hombros suavemente y ésta no reacciona, busca ayuda. Acuesta la boca arriba. Comprueba que respira colocando una mano sobre su frente y los dedos de la otra bajo la punta de su mentón.
Mueve su cabeza hacia abajo delicadamente y alza su mentón para liberar sus vías respiratorias. Si no ves ni oyes que respire, ni sientes el aire de sus exhalaciones en tu mejilla, la víctima ha dejado de respirar. Alerta a los servicios de emergencia. Pide a un testigo que traiga un desfibrilador. Mientras esperas, desnuda el pecho de la víctima y comienza a realizar un masaje cardíaco haciendo presión sobre el medio de su tórax, a un ritmo de 2 veces por segundo. Si eres la única persona que está junto a la víctima, en lugar de realizar un masaje cardíaco, utiliza un desfibrilador si lo tienes a la mano. Cuando consigas el desfibrilador, enciéndelo y sigue las instrucciones indicadas en el aparato. Saca los electrodos de su envoltorio, retira el plástico de protección y coloca cada uno siguiendo el esquema que viene indicado sobre la caja o sobre los mismos electrodos. Asegúrate de que nadie toque a la víctima mientras el desfibrilador analiza el ritmo de su corazón. Sigue las indicaciones del aparato que marcará si debes proceder a una descarga o continuar con el masaje cardíaco. Continúa hasta que los equipos de emergencia tomen el relevo o hasta que la víctima vuelva a respirar normalmente. El desfibrilador puede ser utilizado en niños y en bebés, por lo general junto a un adaptador o con electrodos pediátricos. Si no los tienes, utiliza el desfibrilador como lo harías con un adulto, pero colocando los electrodos en la parte delantera y trasera de su tórax. Listo, chicos. Bueno, entonces esos son los pasos de cómo utilizar un desfibrilador de manera correcta, ¿ya? Y bueno, acá ahora vamos a ver cuál es el procedimiento a seguir, la secuencia que tenemos que realizar cuando estamos observando a niños o lactantes hasta máximo 18 años, ¿ya? Ya, acá la secuencia es que en primer lugar comprobamos si es que el niño responde y también si respira. Luego vamos a mandar a alguien de que active el sistema de respuesta de emergencias, ¿ya? O sea, para que llame. Luego vamos a comprobar el pulso del niño de 5 a 10 segundos, igual que en el adulto. Y vamos a realizar ciclos de compresión con ventilación, de 30 compresiones con 2 ventilaciones, en caso de no detectar el pulso o la frecuencia cardíaca menor a 60. Y luego aplicamos el DEA. Y si somos 2 reanimadores, vamos a hacer ciclos de 15 compresiones con 2 ventilaciones. ¿Y por qué se debe esto? Porque en un niño y en lactantes, por ser más pequeños, las compresiones son menores, ¿ya? Así hay que recordar, es la mitad que un paciente adulto. La desfibrilación precoz. Vamos a tener la etapa eléctrica, la etapa circulatoria y la etapa metabólica. La etapa eléctrica se refiere cuando el paciente entra en shock desde el minuto 0 hasta el minuto 4. La etapa circulatoria del minuto 4 al 10 y la etapa metabólica de 10 hasta 20 minutos, ¿no? Lo ideal es que el paciente pueda respirar y también tenga pulso dentro del tiempo menor posible. Y la colocación de las palas, ¿no? Del DEA. La pala va a ir en el lado derecho, en el segundo espacio intercostal derecho del esternón, y en el lado izquierdo va a ir en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior, ¿no? En la base en el ápex. ¿Alguien sabe qué es el ápex, de casualidad? ¿O tiene una idea de qué es ápex? La punta del corazón. Ajá, muy bien, la punta del corazón. El lado izquierdo va ahí. La punta del corazón, que es el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Entonces, vamos a ver ritmos de paro, van a haber diversos ritmos de paro, los cuales son desfibrilables y no desfibrilables. Así que vamos a ver.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Néstor Cuadrado y esto es Aprendamos Juntos. En este video vamos a estar hablando en forma resumida aspectos de 4 ritmos de paro. Los 4 ritmos de paro se clasifican según su manejo en 2 grandes grupos. El primer grupo es los ritmos defibrilables y el segundo grupo son los no defibrilables. Dentro de los defibrilables tenemos 2, que el primero es la fibrilación ventricular sin pulso. Es un ritmo rápido y potencialmente mortal que se origina en las cavidades bajas del corazón. Vamos a observar en el electrocardiograma un ritmo totalmente desorganizado, que no tiene presencia de ondas P, que no tiene complejos QRS bien definidos y que tampoco tiene presencia de ondas T. Dentro de las causas más comunes vamos a encontrar la electrofusión, el infarto agudo de miocardio, la cardiopatía congénita, pacientes que se enfrentan a trauma, que utilizan muchos medicamentos y pacientes postquirúrgicos. El otro ritmo es la taquicardia ventricular sin pulso. Vamos a observar que es un ritmo regular de complejos ensanchados y que tiene una frecuencia mayor de 200 latidos por minuto. En el electro observaremos un ritmo que conserva un ritmo regular, que tiene complejos muy ensanchados y que dentro de las causas más comunes tenemos la insuficiencia cardíaca, pacientes postquirúrgicos y la miocarditis. Pasamos al segundo grupo, que son los ritmos no defibrilables, en los que tenemos la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Empezaremos mencionando la actividad eléctrica sin pulso. Vamos a observar que es cualquier ritmo que no sea una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular o una asistolia, pero que no debe tener pulso. Puede ser cualquier otro ritmo sin presencia de pulso. Vamos a observar en el electro probablemente ondas P visibles, un complejo QRS que tiene un tamaño normal, ondas T de tipo normal, pero sin presencia de pulso. Vamos entonces a notar que la asistolia, que es el último ritmo, es una insuficiencia de la contracción del corazón. Es un ritmo que obviamente nos va a llevar a la muerte. Vamos a observar en el electro una línea totalmente plana, que no tiene ningún tipo de deflexión. Vamos a mencionar entonces el tratamiento de los ritmos defibrilables. El tratamiento de base o primordial va a ser una RCP de alta calidad con todos sus parámetros normales, la profundidad, la frecuencia y también el uso de respiraciones. Pero que también nos vamos a apoyar entonces del desfibrilador externo automático. La Asociación Americana del Corazón afirma que este dispositivo duplica o triplica las probabilidades de sobrevida de un paciente, ya que este ritmo responde muy bien a las terapias eléctricas. Sumado a eso, utilizaremos medicamentos como la adrenalina y la amiodarona. La adrenalina utilizaremos una ampolla cada 3 a 5 minutos, empujada con 20 cc de solución salina. Podremos alternar esta secuencia de medicamentos con amiodarona, una dosis inicial de 300 miligramos y una segunda dosis de 150 miligramos. El tratamiento para los que no son defibrilables sería una RCP de alta calidad, reitero, con todos sus parámetros en cuanto a profundidad, en cuanto a oxigenación, en cuanto a frecuencia. Y también el uso de medicamentos. En resumen, entonces tenemos que los ritmos de paro se clasifican según su manejo en 2 grupos, defibrilables, no defibrilables. Los defibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Los no defibrilables son la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Estos fueron 4 ritmos de paros. Hasta luego. Listo, chicos. Y esos son los ritmos de paro que nosotros normalmente vamos a observar ya en los pacientes, que no hay que olvidarlo. Y bueno, ahora vamos con el tema de asfixia y maniobra de Heimlich, ¿ya? Este tema es muy importante, como les vuelvo a repetir, porque sí, a veces tenemos un familiar cercano, una persona que está a nuestro lado, yo qué sé, estamos en un restaurante, etc., y se empieza a asfixiar. Entonces, lo adecuado es que nosotros sepamos cómo poder ayudar a esta persona, ya que acuérdense que si el paciente se está asfixiando, quiere decir que su vía aérea está obstruida y puede morir. Ya. Entonces, para empezar este tema debemos saber la definición de asfixia. ¿Qué cosa es la asfixia? Y esto es la definición parcial o también puede ser la disminución total
de la función respiratoria. ¿Por qué? Ya que hay una falta de oxígeno, ¿no? La asfixia se produce cuando deja de fluir aire a los pulmones. Quiere decir que hay una obstrucción en la garganta o en la tráquea, habitualmente por fallos en la deglución de sólidos, ¿ya? Es la causa común de muerte después de atragantamiento con alimentos, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Causas. Puede ser inhalación de gases tóxicos, puede ser un OVACE por cuerpo sólido, por atragantamiento líquido, que es por inmersión. Puede ser una sofocación, puede ser compresión de vías aéreas superiores, puede ser por electricidad también, puede ser por afecciones pulmonares o envenenamiento. ¿Y qué es el atragantamiento? Es la obstrucción de vías aéreas superiores, ojo, superiores, por un cuerpo extraño sólido. Puede ser el OVACE o el OVACE, que son lo mismo. Ah, ¿alguien sabe, antes de pasar al siguiente, qué es OVACE? ¿Tiene una idea de qué significa el OVACE? ¿Tienen una idea? La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Ajá, sí, muy bien. Son las siglas. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros debemos saber de acá de la vía aérea. ¿Cómo pasa? ¿Qué ocurre acá en las vías aéreas? Primero, la vía aérea inicia en las fosas nasales, ¿no? Ingresa el aire. Permite el ingreso y salida de aire hacia los pulmones, ¿no? Para donde acá se produce la ventilación. Y esto puede obstruirse por diversas causas, como les había comentado, ¿no? Si el paciente se atraganta, envenenamiento, inhalación de gases tóxicos, compresión de vías aéreas superiores, sofocación, etc. ¿Y cómo nosotros vamos a reconocer, ¿no? Si el paciente está, si tiene un OVACE, ¿no? Si hay una obstrucción. Primero va a tener síntomas, le preguntamos, ¿te estás atragantando? Una obstrucción parcial, el paciente habla, ¿ya? Obstrucción parcial, el paciente habla. Obstrucción total, el paciente no puede hablar, solo hace movimientos de cabeza y hace el signo universal, manos al cuello, signo universal de un atragantamiento. Si el paciente presenta tos, obstrucción parcial, ¿ya? Una obstrucción total, el paciente no presenta tos. ¿Por qué? Porque hay un mal flujo de aire y es más, el paciente empieza a presentar cianosis. ¿Qué es cianosis? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la cianosis? Cuando el paciente es azul. Ajá, muy bien. Empezamos a ver el paciente que se está convirtiendo en azul, ¿no? ¿Qué quiere decir? No le está llegando, no está llegando aire. Se nos puede morir en ese momento. Obstrucción total. Como les vuelvo a repetir, si el paciente habla con dificultad, obstrucción parcial. Si no puede hablar, obstrucción total. Si el paciente respira, obstrucción parcial. Si no puede respirar, lo vemos así, de que se le está yendo el aire, obstrucción total. Si el paciente es consciente, obstrucción parcial y puede disminuir su nivel de conciencia, si es que está más de un minuto sin poder respirar, se debe a una obstrucción total. ¿Ya? Como les vuelvo a repetir, signo universal, no olviden colocación de ambas manos en el cuello. Y los antecedentes suelen estar comiendo, jugando con objetos en la boca. ¿Ya? ¿Cuáles son las secuencias de acciones para el manejo? En adultos, ojo. Si la víctima nos presenta signos de OVACE leve, no hay que interferir. Ya, vamos a animar a la víctima a que siga tosiendo hasta que expulse el cuerpo extraño o muestre signos de OVACE grave. ¿Ya? Lo básico. Si son signos leves, no hacemos maniobra. Simplemente decimos tose, tose, tose para que él mismo pueda expulsar el cuerpo extraño. A menos de que ya no pueda el paciente y empiece a presentar ya signos del grave, de un OVACE grave, ahí ya recién hacemos otra vez ahí hacemos Hemlich. ¿Ya? Si la víctima muestra signos de OVACE grave o severa y está consciente, aplicamos compresiones abdominales, ¿ya? Que esta es la famosa maniobra de Hemlich. Nos colocamos detrás de la víctima y la rodeamos con los brazos en la parte alta del abdomen. Cerramos el puño y lo colocamos aproximadamente 2 centímetros por encima del obligo. Vamos a envolver el puño con la otra mano y vamos a hacer presiones con la fuerza hacia adentro y hacia arriba. O sea, metemos hacia adentro y hacia arriba.
Esa es la correcta maniobra de Heimlich. Y luego comprobar la efectividad de cada empuje abdominal. ¿A qué me refiero con eso? Hacemos la maniobra y vemos si el paciente ya pudo expulsar el objeto que tiene, el cuerpo extraño, o si es que no. Y seguimos haciéndolo hasta que mejor dicho, que el paciente pueda expulsar este objeto. Ya. Por ejemplo, si la víctima es obesa o es una gestante del tercer trimestre y muestra signos de ovace grave, pero está consciente, vamos a aplicar compresiones torácicas. ¿Qué vamos a hacer acá? Cambia un poquito. El reanimador se va a parar detrás de la víctima, manos directamente debajo de las axilas, ¿ya? Abrazando el tórax. Y debe colocar el dedo pulgar de un puño sobre la mitad del esternón del paciente, evitando el sifoides y los rebordes de la caja torácica. Luego envolvemos el puño con la otra mano y vamos a comprimir hacia atrás hasta expulsar el cuerpo, ¿ya? Entonces, acuérdense, pacientes obesos y mujeres embarazadas solo con el dedo acá y para adentro, ¿ya? Cambia un poco ahí nuestra secuencia de acción. Si la víctima, ¿qué pasa? En cualquier secuencia pierde conocimiento, ¿qué hacemos? La ponemos con cuidado en una superficie dura y plana, llamamos a emergencias, iniciamos RCP, ¿ya? Y buscamos el cuerpo extraño en la boca cada vez que abramos la vía aérea para dar las respiraciones de rescate, ¿ya? Buscamos el cuerpo extraño, no hay que olvidarnos de eso. En la asfixia, en una obstrucción parcial, no hay que dejar sola a la víctima. Vamos a estimular a la persona a toser con fuerza y evaluar si la tos es efectiva y si es que elimina el cuerpo extraño, como ya lo había comentado. Entonces, si ocurre una obstrucción total, si la persona está consciente, realizamos Heimlich, como podemos ver en las imágenes. ¿Cuándo vamos a realizar el ovace? Si el paciente presenta signos de obstrucción severa, si hay incremento de la dificultad respiratoria acompañado de estridor, si hay pérdida de conocimiento. ¿Saben qué es estridor? ¿Tienen una idea de qué cosa es estridor? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? ¿Estridor? ¿Saben? Doña silbido al inhalar. Ajá, sí. Es un sonido normalmente agudo que le escuchamos al inhalar. Acá me refiero que el famoso silbido es este, mira. ¿Han escuchado ese silbido a veces cuando un paciente se está ahogando? Ese es el estridor, ¿ya? Es el famoso estridor. O si hay pérdida de conocimiento, ¿no? Nuevamente, signo universal de asfixia, manos al cuello rodeándolo entre el pulgar y sus otros dedos. Y acá vamos a ver un video donde nos van a explicar cómo vamos a realizar de manera correcta la maniobra de Heimlich en el adulto, en el niño, en el bebé y el auto-Heimlich, ¿no? Si nosotros mismos nos estamos ahogando y no hay nadie a nuestro costado que nos pueda ayudar, o si no sabe cómo podernos ayudar, nosotros mismos podemos solucionarlo, ¿ya? Vamos a ver el video. Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video la maniobra de Heimlich, que por cierto, esa es la pronunciación correcta porque está en alemán. La mayoría le dice Heimlich, pero bueno, se entiende de qué se trata. Esta es una maniobra utilizada para tratar el atragantamiento agudo total. Es decir, cuando entra un objeto en la vía aérea, este puede generar una oclusión parcial o total. Cuando es parcial, es decir, deja parte de la vía permeable, el paciente puede emitir cierto quejido respiratorio, cierto estridor, también puede toser. En cambio, la total, el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna. Entonces, esta es la más grave y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich. Cuando hablamos de oclusión parcial, es mejor estimular el mecanismo de la tos. Si el paciente tose, esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial, ¿de acuerdo? En este video vamos a revisar la técnica correcta en el adulto, en el niño, en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich. Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida.
Entonces, primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede hacer una facies de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, hace la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño. Y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar 2 posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia, estimulamos el mecanismo de la tos y salió el cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces, aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada. Entonces, aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se tratara de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies, de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de V. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de detrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus 2 pezones para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen 2 cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso, tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser, y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza, de esta manera. Ahí te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa, y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Muchas gracias. Espero que el video les haya servido, les haya gustado. No olviden suscribirse para ver más clases de medicina. Y recuerden que ahora me pueden seguir en Instagram, donde estoy subiendo todo el tiempo imágenes, videos. Listo, chicos. Ya, esa es la manera adecuada de cómo tenemos que hacer un Heimlich. Ya. Hola a todos. Ya, bueno, entonces, esto lo vamos a hacer de manera súper rápida, ¿ya? Porque esto ya lo hemos visto. La maniobra de Heimlich lo hacemos para desobstruir vía aérea. Tratamos de elevar el diafragma para forzar la salida del aire de los pulmones y así poder resolver la obstrucción. Lo podemos utilizar en mayores de 1 año. Ya, la asfixia puede quitar la vida a una persona en apenas 4 minutos. Así que si no tiene fuerza suficiente, se puede ayudar con golpes fuertes en la espalda. ¿Ya?
Vamos a aplicar las compresiones repetidamente hasta conseguir que la persona expela o bote el objeto, así como acá vemos, ¿no? En la imagen, en el GIF, mejor dicho. El rescatista se va a parar detrás del paciente, lo rodeamos con el brazo y vamos a proceder a como ilustra la figura. Los colocamos, separamos detrás de la persona, separamos las piernas para tener un mejor equilibrio, haciendo un puño a la altura del epigastrio, 2 centímetros por encima del ombligo. Colocamos la mano con el lado del pulgar contra el abdomen y luego vamos a poner la otra mano por encima y vamos a presionar, ¿no? Para el fondo y luego para arriba. Eso no hay que olvidarnos. Luego, acá, ¿ves cómo voy a decir, no? La otra mano envuelve el puño, empuja el abdomen con una compresión rápida hacia abajo y hacia arriba, y de afuera hacia adentro. ¿Cómo hacemos el auto-Heimlich, no? Cuando nosotros estamos solos, colocamos el puño sobre el ombligo, mientras que se sostiene el puño con la otra mano, y nos vamos a inclinar ¿sobre qué? Sobre una silla o algo que tengamos, para poder llevar el puño así con fuerza y presionándolo hacia arriba. Ese es el famoso auto-Heimlich. Como lo hacemos en niños, la técnica es la misma, aunque obviamente al ser más pequeño debemos tratar de ponernos a su altura para nosotros también tener una buena posición y hablarle al niño, ¿no? Tranquilizarlo mientras aplicamos la maniobra. Y en lactantes, vamos a tener cuidado en primer lugar de no incentivar el vómito, lo primero que tenemos que hacer. Y vamos a darle 5 golpes en la espalda, ¿ya? Alternando con 5 compresiones al centro del pecho hasta que elimine el cuerpo extraño. Ya vamos a colocar al bebé boca abajo contra el dorso del antebrazo. Vamos a dar 5 golpes secos en la región interescapular con el talón de la mano. Con esto, con el talón de la mano, no olviden. Luego colocamos al niño boca arriba y aplicamos con 2 dedos en el medio del esternón, solo 2, ¿ya? Y vamos a aplicar 5 compresiones. Vamos a revisar la boca y vamos a aplicar 2 insuflaciones hasta que... Y si es que el niño ya está inconsciente, pedimos ayuda e iniciamos RCP. ¿Ya? Finalmente, el Heimlich en gestantes, vamos a rodear a la persona con los brazos por el pecho, vamos a colocar el puño en la mitad del esternón, entre los pezones, y vamos a realizar compresiones firmes hacia atrás. ¿Ya? Si el paciente pierde la conciencia, llamamos a emergencias, pedimos ayuda e iniciamos RCP, lo que ya sabemos, ¿ya? ¿Y cómo podemos prevenir estos casos, no? Cortando los alimentos en pedazos pequeños, masticarlos de manera lenta y completamente, especialmente si el paciente utiliza dentadura postiza, evitar reír y hablar cuando estamos masticando o deglutando, evitar la ingesta excesiva de alcohol, también no permitir a los niños caminar, correr o jugar mientras tengan comida en la boca. También mantener cuerpos extraños, por ejemplo, no sé, ¿no? Bolitas, tachuelas, lejos de los bebés y de los niños. No dar maní, palomitas de maní, dulces, salchichas y otros alimentos que deben ser masticados completamente a los niños que no puedan hacerlo. Y bueno, finalmente vamos a hablar de la vía aérea, ¿ya? Vamos a repasar un poquito de anatomía de la vía aérea para poder entender esto de acá. Este video es analizar la anatomía de la vía aérea, sobre todo superior, pero con fines prácticos. Aquí tenemos una foto de perfil de una persona cortada hacia lo largo de perfil. Y tenemos la vía aérea superior y la vía aérea inferior que van a estar divididas ahí en el inicio de la tráquea. Justo un poquito debajo de las cuerdas vocales inicia la tráquea y ahí sería como nuestra vía aérea inferior. La faringe es toda la parte posterior a la nariz y a la boca, a las 2 cavidades nasales y orales. Y en el fondo es una forma de conexión con la laringe, ¿ya? Y está la naso, oro y laringofaringe, de arriba hacia abajo. Pero es la parte posterior, ese espacio que pinté en gris. Y bajo la faringe, anterior al esófago, tenemos la laringe y la pinté con verdecito. Es todo ese espacio que hay entre medio en el fondo de la faringe y la tráquea. Esa es la laringe. Y como dije, la pinté en verdecito. Y ahí está la epiglotis, que es como lengüita que se desplaza hacia abajo para evitar que la comida pase a la vía aérea. Se desplaza hacia abajo y tapa ese vellito de la laringe y deja que la comida pase al esófago.
Un hueso importante en este mapa que estamos armando es el hueso yoides, que está ahí arribita, y ahí lo marqué, está justo en la parte superior de la laringe. Y ahora estoy marcando la membrana tiroidea, que está en el fondo del hueso hioides y el cartílago tiroides, que es ese grande que se ve ahí. Es el más grande y es el que hace la manzana de Adán, que si la tocamos vamos a encontrar esa letra B ahí adelante en el cuello. Y ahí está la tráquea más abajito, ¿cierto? Abajo de la laringe, definiendo nuestra vía aérea inferior. Y si nos metemos ahora hacia adentro de la laringe, la imagen de abajo es la que vamos a ver. Hacia adelante vamos a ver la epiglotis, que es esa como lengüita en forma de hoja, o cartílago epiglótico, es lo mismo, es un cartílago. Y también hacia adelante vamos a encontrar esa manzana de Adán, como dije, el cartílago tiroides, que es importante porque lo podemos tocar y lo podemos encontrar en estos cuellos. Les pido por favor que se toquen el cuello. Y adentro de la laringe también vamos a encontrar las famosas cuerdas vocales. Y aquí en esta imagen se ven preciosas, en esa imagen en negro. Si nosotros ingresamos desde la boca hacia la laringe y nos vamos hacia adentro, como dije, vemos la imagen de abajo y encontramos la epiglotis, y ahí la estoy marcando en el dibujito, y en la imagen del laringoscopio. El laringoscopio es un instrumento que nos permitiría ver una imagen así. Con una camarita uno se mete en la laringe y se ve esto, ¿cierto? Vemos las cuerdas vocales que nos darían como el paso a la vía aérea inferior. En realidad la subglotis, ¿cierto? Porque tenemos la epiglotis, que es esta lengüita, que se encuentra sobre la glotis, que son básicamente las cuerdas vocales, y bajo la glotis hay un pedacito de laringe, y luego llegamos a la tráquea. Pero si lo ven ahí, están como un poquito más arriba de la entrada a la tráquea. Pero lo que importa es que una vez pasando las cuerdas vocales, ya el camino está libre hacia la tráquea. Entonces es como un camino de intubación. Listo, chicos. Entonces, el objetivo principal de poder manejar la vía aérea es proporcionar una ventilación y una oxigenación adecuada a los órganos vitales. ¿Cuál es la clave? Identificar el problema y tener una intervención inmediata. ¿Ya? Cuando vemos nosotros una obstrucción de la vía aérea, lo primero que debemos hacer es abrir la vía aérea elevando el mentón o haciendo el levantamiento mandibular, y vamos a valorar el VES, el ver, escuchar y sentir. ¿Ya? Dentro de... Uy, perdón. Ya. Dentro de las intervenciones en la vía aérea vamos a colocar un dispositivo para el manejo de la vía aérea, vamos a necesitar apoyo oxigenatorio y vamos a vigilar el estado respiratorio. ¿Ya? Vamos a utilizar dispositivos orofaringios y nasofaringios. Como por ejemplo, vamos a necesitar el famoso la bolsa de resucitación manual, de que ya les había hablado. Es una bolsa autoinflable y una válvula de no recirculación. El volumen total es de 1600 centímetros cúbicos. Complicación podría ser una insuflación gástrica y aspiración. El volumen es de 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo de peso. Y normalmente suele administrar 500 centímetros cúbicos en 2 segundos, con un FiO2 de 100%, al 100%. Luego vamos a tener el manejo instrumental de la vía aérea. Y vamos a tener que aprender la instalación de la cánula orofaringe en el adulto. Y luego de la nasofaringe. Acá vamos a ver un video de cómo instalamos la cánula orofaringe, chicos. Instalación de cánula orofaringea. Realice higienización de manos. Colóquese guantes de procedimiento. Asegúrese que el paciente se encuentra en posición supina. Realice medición de la cánula, colocando desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja.
Abra la boca del paciente y asegúrese de que no hay ningún cuerpo extraño que pueda ser empujado hacia la laringe. Si existe alguno, utilice aspiración para extraerlo. Inserte la cánula en la cavidad oral en posición invertida hasta la unión entre el paladar duro y blando y entonces gírela en 180 grados. Avance la cánula hasta que esté colocada en la faringe. Esta técnica de rotación minimiza la probabilidad de empujar la lengua hacia atrás y abajo. Si el paciente tiene náuseas o lucha, retire la cánula. La correcta colocación se evidencia por una mejoría de la permeabilidad de la vía aérea y por el posicionamiento de la sección reforzada aplanada entre los dientes del paciente. Luego de la inserción, mantenga la maniobra frente mentón o tracción mandibular y compruebe la permeabilidad de la vía aérea utilizando la técnica ver, oír y sentir. Retírese los guantes de procedimiento. Realice higienización de manos. Registre el procedimiento indicando el número de cánula instalado y responsable. Listo, chicos. Y ahora vamos a ver la instalación de la cánula nasofaringea. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hacer la práctica de la colocación de una cánula nasofaringea. Lo primero que debemos hacer es determinar si la cánula es la adecuada para el paciente. Tomamos como puntos de reparo ala nasal y el extremo distal es el ángulo de la mandíbula o lóbulo de la oreja. Lubricamos el tubo, determinamos la fosa nasal que sea la más permeable, en lo posible también debemos lubricar la fosa nasal. Hecho eso, la introducimos de forma perpendicular contra el piso nasal y se introduce como un tornillo, girándolo suavemente. Si encontramos resistencia, no se debe pasar. En este caso, no hay resistencia, lo pasamos hasta este reborde. Nuevamente, verificamos si realmente la vía aérea quedó permeable o no con el dispositivo. Listo, ahí quedó en posición. Listo, chicos. Y eso sería todo por la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Hola, Sandra. Dime. Sí, Sandra, una pregunta. Dime. Creo de que en la diapositiva de lo que era el RCP estaba ahí las medidas de, por ejemplo, la profundidad que se le debe hacer a una persona que está embarazada, adulto y menor, porque no lo había visto, capaz habrá sido mi internet. No decía profundidad. ¿O qué te refieres? Te refieres de la maniobra de Heimlich, ¿cierto? No, por ejemplo, en el RCP se tiene de que hacer compresiones y hay una medida. 5 a 6 centímetros. En lo que son también lactantes y menores. No hay. Miren, en lactantes y menores, en RCP, solo te dice cuánto tiempo, que es la mitad. O sea, 30 contracciones con 2 ventilaciones. Aquí está. A ver, un ratito lo estoy buscando. Mejor dicho, la profundidad en las compresiones torácicas en las personas lactantes. Ya, solo es con los dedos. A lo mucho serán 3 centímetros. ¿Y en los menores serían 2? No, igual. O sea, son igual máximo 6 centímetros en menores. Pero, ¿cómo se llama? Acá hay una diferencia, de que las compresiones solo van a ser 30 compresiones con 2 ventilaciones. No van a ser 110 como un adulto. Ya, Sandra. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? No encuentro el PPT. O sea, ese diapo. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, Sandra, hola, una pregunta.
Con respecto al proceso del RCP, serían primero las compresiones, luego el manejo de la vía aérea y después la respiración, ¿verdad? No, primero es vía aérea. Primero vemos vía aérea, primero hacemos el manejo frente-mentón. De ahí iniciamos compresiones y luego la ventilación, las respiraciones. Primero, siempre, acuérdense, vía aérea, airway. Porque Primero, se supone que las siglas eran CAP, o sea, circulación, airway y al final breathing, entonces por eso me confundí un poco. no, primero es lo básico, vía aérea. Lo pasé en el video está, ¿cómo se llama? Ahí se ve claro. Primero sí, eso es... fue lo que me trabó. Ah, sí, no te preocupes. Primero es vía aérea, básico, siempre. Gracias. Hola, sí, yo tengo una consulta. ¿Cuánto es el máximo tiempo que se le puede hacer RCP a una persona? ¿Te refieres de que después de que tenga, o sea, para que no fallezca, ¿a eso te refieres? Claro, o sea, ya se diagnosticó que la persona está sufriendo un paro cardiorrespiratorio y se le empieza a aplicar el RCP. ¿Cuánto es el tiempo máximo que se puede aplicar para ya diagnosticarlo como muerto, por así decirlo? Máximo 20 minutos. Máximo. Pasan ya los 20 minutos, no es probable ya de que no, el paciente no, ya no va a reaccionar. Incluso algunos libros dicen que hasta 30, pero normalmente a partir de o sea, máximo 20 minutos normalmente. Ahí ya tenemos que suspender el RCP. Por eso lo ideal es poder reanimar al paciente lo más pronto posible, ¿no? Realizando un RCP adecuado. ¿Alguna otra duda, chicos? Sandra, si tenemos el DEA a la mano, ¿cuál sería la manera correcta de hacer la reanimación? ¿Primero aplicar el DEA o hacer las compresiones con la mano? Primero, o sea, ¿a qué te refieres? De que, por ejemplo, tengo a mi paciente y en ese momento tengo el DEA, porque normalmente no tenemos el DEA en ese momento. Nosotros hacemos compresiones hasta que llegue el DEA. Apenas llegue el DEA, dejamos de hacer compresiones y aplicamos el DEA. Sí, me refiero a que tengamos el DEA a la mano, o sea, el paciente No sé, de frente utilizamos el DEA. Ya. Siempre y cuando, o sea, el DEA esté ahí, no que voy a esperar un minuto, en un minuto llega. Si es en ese minuto, tienes que hacer compresiones. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí. En caso de quemadura torácica, no sé si se podría hacer RCP o qué se tendría que realizar ahí, o utilizar la cánula y luego el ambú. Disculpa, no te entendí. ¿Qué me dijiste? Si el paciente tiene quemaduras torácicas, ya, pero de tercer grado, por así decirlo, ya, entonces, y presenta también a su vez un paro cardiopulmonar, entonces se hace RCP o solo ventilaciones con el ambú. Ya, normalmente en ese caso, o ya se declara como muerto. No se declara como muerto. Igual tendríamos que usar un DEA, ese es lo principal, pero normalmente se opta más a hacer ventilación manual. Ya le ponemos un ventilador, incluso un ventilador mecánico, tal vez. Porque no es que el sitio está comprometido, más que es una quemadura de tercer grado, ya no utilizaría el DEA personalmente. Haría ventilaciones nada más. Ay, gracias. Y ahí lo principal es que vaya al hospital, ¿no? Ya, porque pues si tiene quemaduras ya es bien difícil que una persona le pueda ayudar. Necesita sí o sí que entre a UCI. Sí, tengo otra pregunta. También creo que habías mencionado algo sobre